¿Hay alguien que quiera adorar al Señor en ese lugar? Que se vea una generación que le adora. ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me podrá separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es su fortaleza? ¡Hey! Decláralo conmigo. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa, tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristezas. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos pueden hoy decir que ese gozo del Señor es su fortaleza? ¿Cuántos están listos para danzar y gritar? Vamos conmigo. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Soy acá la pastora Pascuala de Hualpén. Que sea prosperado sus caminos cada día. Saludo a los pastores desde el norte hasta el sur, Santiago, hasta Puerto Montt. Sean todos bienvenidos, nuestros pastores, el cual están conectados en esta noche. Bendigo sus familias, bendigo su ministerio de cada uno de ustedes, como también al que está escuchando por primera vez. Sean bienvenidos a este culto que estamos dándole toda adoración, toda honra, toda gloria al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Que el Señor tome el control, el dominio de este culto que estamos haciendo para el Padre. Vamos a orar al Señor, presentarnos. Padre eterno, lleno de amor, lleno de misericordia, presentamos nuestra vida al Creador. Señor, bendice a este grupo, Señor Jesucristo, a esta confraternidad de pastores, Señor. Sea manifiesta su gloria, su poder, su misericordia, Señor amado. Presentamos nuestras vidas a usted porque es el Dios vivo, el Dios de poder. Usa, Señor, al pastor que va a estar compartiendo de tu palabra, que pueda caer, Señor, en buena tierra. Padre eterno, bendice la directiva de Señor, de esta identidad, Padre eterno, que tu palabra pueda correr, Señor, como ríos de agua viva, Señor, sobre los corazones, pueda regar con tu espíritu, Señor, sus vidas, sanando al enfermo, restaurando al cautivo, cortando cadenas, ataduras. Padre eterno, te lo presentamos este trabajo en tus manos, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendecimos a cada uno de ellos en esta noche y nos hemos hecho cita para darle toda adoración, toda gloria, toda honra al Padre eterno. Quiero compartir una porción de la palabra en esta noche. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Maravillosa la palabra, Lucas 11:10. Maravillosa la palabra que el Señor nos enseña en esta tarde, y dice que el que busca halla, el que pide recibirá, y el que golpea la puerta se le abrirá. Que el Señor bendiga en esta noche el que ha venido a escuchar de su palabra en esta noche, que pueda caer en buena tierra, pueda traer frutos en abundancia para cada uno de ustedes, mi hermano, que el que está angustiado, triste, el que está enfermo, el que está desconsolado, que la palabra que hoy día se va a compartir, el Señor pueda obrar milagros, pueda retraer, restaurar, pueda hacer descansar al que está cansado. Agradecemos al Señor porque Él es grande, es manifestoso, maravilloso, Él es todo para nosotros. Dice que Él nos da el aire, nos da el sol cada día. El sol sale para buenos y para injustos. Pero agradecemos al Señor que Él se manifiesta en una forma espectacular a través de la palabra. Él nos habla, nos direcciona, nos endereza nuestro camino. Y eso es lo que queremos, hermano querido, en esta noche, que si tú estás angustiado, tienes una preocupación, que el Señor pueda obrar, pueda abrir esas puertas que están cerradas, que el Señor pueda contestar cada petición de tu corazón, y Él pueda traer las respuestas conforme al anhelo y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada pastor de esta identidad, tanto nuestro pastor Antonio, que está en Santiago, como también nuestro pastor Vladimir allí en Puerto Montt. Los bendecimos junto a su congregación, junto a su esposa, sus hijas, estando orando también por nuestro pastor Antonio y por su hija, para que el Señor vaya renovando, vaya restaurando aquella hermana. El Señor también pueda manifestar su gloria en aquella joven. Bendecimos la vida de nuestro pastor Antonio, su esposa, sus hijas. Que el Señor provee sanidad para sus vidas. Bendecimos también de parte del Señor, y que Él nos permite
esta instancia de poder congregarnos en esta noche, reconociendo el señorío y el poderío que Él tiene para con nuestras vidas. Dice que Él nos rescató y nos tenía mirado antes de la fundación del mundo, ya nosotros estábamos predestinados. Y también dice la palabra del Señor que el embrión vio nuestras vidas. Así que qué maravilloso, hermano, de servir a este Dios grande, maravilloso, que Él hace prodigios, milagros cada día en nuestras vidas, bendeciendo también a nuestro hermano, a nuestro pastor, el cual va a estar compartiendo esta palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, pueda usarlo el Señor con unción, con poder de lo alto, como también bendecimos a nuestros pastores aquí en Concepción, de allí, aquí de Hualpén, de Talcahuano, de Concepción, de Penco. Nuestros pastores allí en San Pedro también, junto a sus congregaciones, los bendecimos en esta noche, cada uno de ellos. A nuestro pastor Suazo también vamos a estarnos congregando ahora este fin de mes, vamos a poder estar con él en su congregación como pastores en conquista. Bendecimos a cada ministerio que nos congregamos y nos juntamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, como también al pastor presidente, nuestro pastor Hernán Mella, junto a su esposa, junto a su congregación, junto a su familia. El Señor les bendiga cada día, los use con unción, con poder, con autoridad. Y dice, y el que dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ve? El Señor dice que Él, nuestra fe, Él a través de nuestra fe, Él nos sana, Él nos restaura, nos trae la paz, nos trae la rectitud, nos sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y también nuestra carne. Así que el Señor gobierne nuestra nación, el Señor gobierne nuestra región, que la palabra del Señor pueda ser sembrada, dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y todavía hay criaturas que no conocen del Señor, todavía hay lugares que hay sequedad de la palabra del Señor, que pueda esta palabra fluir como ese río que busca su espacio para poder correr. Que así sea la palabra, hermanos queridos. Estamos en los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado, la maldad está haciendo estragos, porque hoy día la palabra bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, ¿verdad? Está cada día sucediendo cosas que nosotros no habíamos visto por años. Se están viendo tantas situaciones, tantas señales que el Señor nos está dando y mostrándonos que está pronta su venida para venir por su pueblo. Que su corazón no se cierre, hermano querido. Tú que escuchas en esta noche, que la unción y el poder de su Espíritu Santo pueda obrar, calar en lo más profundo de tus corazones. Hay un Dios y hay un Hijo, el cual dio la vida en la cruz del Calvario por ustedes, así como Él lo hizo por nosotros. Así que bendigo a nuestro pastor, el cual va a estar predicando de esta palabra. Le entrego su espacio, pastor, para que pueda fluir esa palabra que necesitamos de fortaleza, de restauración. Muchas bendiciones, pastor. Buenas noches. Amén. Bendiciones, hermana pastora. Gracias por este pase que me está dando, y a todos los que están ahora en la audiencia, los que están sintonizando este programa. Les bendigo a cada uno de ustedes, y a la distancia estaremos compartiendo una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de edificación para sus almas. Y de inmediato quiero leer en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 24, los versículos en esta hora que son 4 y 5 y 6.
Dice la escritura de esta siguiente manera: después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada, y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Amén. Hasta ahí leemos la palabra. Edificaré mi iglesia. En una oportunidad dijo Jesucristo ante sus oyentes, sus discípulos principalmente, indicando con esto que él sería un principal protagonista de que esta asamblea, esta congregación, estos llamados, convocados a formar lo que sería el cuerpo de Cristo, sin duda pudiera ser una iglesia que crece, que se purifica, que se santifica, que llega a una estatura de madurez, el cual es requerido. Pero qué lamentable es cuando una congregación que se ha establecido en un lugar o ha comenzado a predicar esta buena nueva, pierde su esencia, su espiritualidad, su dinamismo, su autoridad, su hegemonía. Tristemente, a lo largo de los años de mi ministerio he visto que muchas congregaciones comenzaron con un gran ímpetu, fervorosidad, consagración, servicio, poder, pero con el devenir del tiempo, ésta ha ido decayendo, enfriándose, acomodándose a un sistema de normas y liturgias, y así se ha visto como muchas de ellas quizás han terminado con un mínimo de concurrentes, de feligreses, u otras lisa y llanamente se han cerrado. Iglesias que comenzaron con gran poder y autoridad, con milagros recurrentes, constantes, maravillosos, que en alguna manera ante la sociedad en la cual estaban involucrados o envueltos, se vieron en alguna manera afectándole a ellos positivamente, dando a la iglesia un ejemplo de lo que es la verdad del Evangelio de Jesús. Pero como lo he dicho, muchas congregaciones han perdido esa realidad espiritual, esa autoridad, ese poder, y se han conformado simplemente a un sistema de métodos, de normas, de sistemas litúrgicos y tantas cosas que tienen una apariencia de piedad, pero que se ha perdido lo que debiera ser esa iglesia de poder, esa iglesia que predica un evangelio de poder y actúa en el poder del Espíritu Santo. En esta oportunidad hemos leído la historia de un rey llamado Joás. Joás, cuando comenzó a reinar, una de las principales preocupaciones que tuvo él no era de tratar de gobernar bien en los asuntos cívicos y políticos en el cual se le estaba encomendando gobernar, sino que él se preocupó por restaurar la casa de Jehová. Es decir, él vio que aquel templo que Salomón había construido, muy maravilloso, muy fastuoso, muy especial, sin duda estaba con el paso del tiempo deteriorándose, y en algunos lugares se veía el deterioro del paso del tiempo. Lamentablemente, dentro de lo que es la termodinámica, la ley de la entropía dice que todo con el paso del tiempo se va desgastando, oxidando, envejeciéndose, deteriorándose. Y eso era lo que Joás estaba viendo, que ese templo maravilloso estaba sufriendo los embates del tiempo, el deterioro, sin duda, de las inclemencias del tiempo también. Entonces él llama al sacerdote, al sumo sacerdote, encargado de esta situación, de mantener una mantención del templo, para que en alguna manera hubiese esa preocupación. Y aunque Joás no era el encargado, él como un gobernante le está dando una orden, que mande a los levitas por todas las ciudades de Jerusalén y de Judá, y que comiencen a recolectar dinero, ofrendas, para comprar los materiales necesarios para la restauración y reparación del templo.
Entonces él se confió de que el sumo sacerdote iba a enviar a aquellos levitas por diversas casas de familias para recolectar esa ofrenda. Pero dice la palabra de Dios en lo que hemos leído que los levitas no lo hicieron. Es decir, fueron negligentes, no entendieron el porqué del asunto, sino que simplemente dejaron que la situación siguiera tan igual como hasta ese momento el templo estaba sufriendo ese deterioro. Entonces, cuando el rey se da cuenta de que los levitas no están haciendo esa labor, ese trabajo ante una inminente restauración necesaria, entonces él nuevamente llama al sumo sacerdote y le regaña en alguna manera, diciéndole: ¿por qué no has procurado de que los levitas traigan aquella ofrenda de Judá y de Jerusalén, aquella ofrenda que un día Moisés pidió al pueblo para construir en aquel tiempo el tabernáculo en el desierto? ¿Por qué has sido tan descuidado?, le está diciendo. ¿Por qué no te das cuenta de que el templo ha de ser reparado? Ahora, lo importante de esto es que los encargados de mantener al templo en un buen estado no estaban haciendo su trabajo. Quizás estaban preocupados de los sacrificios, preocupados de recibir las ofrendas, los diezmos y otras tantas cosas más que la gente llevaba, pero en alguna manera no estaban preocupados o fijándose que el templo estaba apostillándose, estaba sufriendo algunas situaciones negativas del deterioro con el paso del tiempo. Y es así. Hemos visto, como ya les mencioné, congregaciones que han sido poderosas en su inicio, maravillosas en un verdadero avivamiento que ha durado quizás meses, años, como países también que han comenzado con un poderoso avivamiento, como el que sucedió en Estados Unidos, en Chile mismo, en otros países ahí de Gran Bretaña, pero con el paso del tiempo todo ese gran avivamiento se ha perdido y todo ha vuelto quizás a un deterioro espiritual, donde la iglesia que comenzó con gran poder ahora se ha vuelto quizás una actividad social, medio psicológica, de situaciones que tienen esa apariencia de piedad, pero no tienen la eficacia de lo que debiera ser el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hay situaciones que llevan a que una iglesia, en vez de progresar, no adquiera ese progreso. En vez de avanzar, retroceda. En vez de que sus creyentes, sus líderes, todos los que componen esa congregación lleguen a una madurez, a una estatura de la plenitud de Cristo, como le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, sino que como que se han acostumbrado, simplemente se han acomodado a cierto sistema, como que ya el deseo, el hambre espiritual como que se ha perdido, y aunque hay cultos quizás de vez en cuando hermosos, maravillosos, pero no es la constante que debiera tener la iglesia del Señor Jesús. Entonces, esto es porque la iglesia en sus componentes, en sus feligreses, en sus hermanos, sin duda han estado perdiendo la calidad de lo que es ser esa nueva creación. Esos hijos de Dios poderosos que tienen la autoridad, que se les ha investido de poder, que necesitan cada día caminar en esa fuerza gloriosa. Y solamente nos ha gustado quizás mucho la música, nos ha gustado quizás mucho el programa, las actividades, nos hemos vuelto en activistas cristianos, pero no hemos logrado conseguir realmente aquello que Dios desea que obtengamos. Entonces, hay varios factores que hacen que una iglesia vaya decayendo, vaya perdiendo esa espiritualidad, o quizás santidad, o quizás autoridad, o quizás poder. ¿Por qué? Porque los creyentes han sido descuidados en esto. Joás se dio cuenta de la situación. Él era un rey, ya se lo estoy diciendo, era un rey. No estaba encargado del templo, no estaba encargado de mantenerlo en una forma siempre buena, restaurada. Él tenía que dedicarse a gobernar a la nación, a las gentes, a las familias, pero él ve la necesidad. Él se da cuenta del deterioro que está sufriendo el templo, por lo tanto va a los encargados de a decirle, a exigirle
de que reparen ese templo, de que junten el dinero suficiente para comprar los insumos, los materiales y reparen ese templo. Entonces, cuando sucede esto, que en vez de mejorar empeoramos, en vez de ir hacia adelante retrocedemos, en vez de ir avanzando vamos decayendo, es porque hay varias situaciones que nos llevan a eso. Y lo primero de eso es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. Y qué importante es aprender a ser responsable con el Evangelio de Jesucristo en el reino de Dios. El no darse cuenta de que no todo queda en la mano de uno solo, sino de todos los que componen quizás el liderazgo o el grueso de la congregación, entonces estamos siendo irresponsables en ir hacia adelante para que esa iglesia vaya y pueda en alguna manera surgir y ser un ente poderoso dentro de esta decadente sociedad en la cual estamos viviendo. En Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18, ahí el escritor dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Él está indicando dos situaciones que son sin duda el fruto de la irresponsabilidad. Es decir, si yo veo que en mi casa, si el techo se está deteriorando, y quizás si es de madera se va apolillando, se va pudriendo la madera, o cualquier otra situación que está surgiendo, entonces yo tengo que preocuparme de eso. Tengo que preocuparme, tengo que ser responsable de reparar, porque si no la cosa va a empeorar. Y también dice, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, cuando me mantengo impasivo, es decir, o más bien pasivo, cuando me mantengo no dinámico, cuando me mantengo simplemente en que ya tengo algo, un techo donde estar y no importa que el paso del tiempo lo deteriore, entonces tarde o temprano voy a sufrir las consecuencias de esto. Por ejemplo, mi casa, allá donde yo vivo, hubo un tiempo como tiene arriba de techo una losa, es decir, cemento. Entonces, con el paso del tiempo, por el sol, la lluvia y todo lo demás, se fue agotando el impermeabilizante que tenía entonces esa losa, ese techo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El agua comenzaba a filtrarse hacia adentro. Se veía la humedad que estaba filtrándose. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Llamar a personas para que comprásemos todos, hiciésemos ese trabajo para nuevamente impermeabilizar ese techo para que no ocurriera un deterioro que aún más iba a ser fatal, porque también hasta los cables de electricidad estaban siendo afectados. Entonces, cuando uno es irresponsable, no se da cuenta de la realidad. Cuando uno es irresponsable, sin duda, no le pone mucha atención a las cosas. Y eso sucede con la congregación, con la iglesia, cuando los creyentes se vuelven irresponsables y no le ponen mucho dinamismo a la realidad espiritual, entonces comienza a venir un deterioro, comienza a venir una situación que tarde o temprano va a afectar al grueso de la congregación. Muchos se van a acomodar a un sistema, otros se van a ir, otros van a aparecer de vez en cuando y otros van a ir perdiendo aquello que es sin duda lo esencial para mantener una iglesia activa en lo que es oración, ayuno, congregarse y colaborar, participar en una santidad, en una consagración, para que todos podamos contribuir a que una iglesia siga activa. En segundo lugar, la insensibilidad también trae deterioro. Cuando cambiamos lo esencial por lo material, entonces estamos siendo insensibles en algún aspecto. Pablo a los Corintios le manda examinarse. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Él les combina a los creyentes de esta desordenada iglesia de Corinto que se examinen si están en la fe, es decir, en esa creencia, en esas doctrinas, en esa enseñanza que Pablo les entregó cuando él estuvo con ellos ahí.
Pero con el paso del tiempo, esta iglesia sin duda dejó entrar la mundanalidad, la inmoralidad, la carnalidad. Comenzó a perder toda aquella fuerza espiritual que Pablo les había entregado y legado cuando estuvo con ellos aquellos 3 años que permaneció en ese lugar. Entonces, tarde o temprano, la iglesia, al volverse infantil, entonces perdió sin duda esa esencia, se volvió insensible. Quizás se congregaban, participaban, vivían sin duda cierta liturgia, pero ya habían perdido la calidad de ser una iglesia viva, poderosa, una iglesia donde siempre los milagros, las sanidades, las conversiones, las transformaciones en los creyentes sucediese en una forma constante. Entonces dice, examínense si están en aquello mismo que yo les entregué, en aquella fe verdadera, legítima. Y él luego agrega, probaos a vosotros mismos. Y él hace una pregunta interesante. Él dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, entre vosotros, a menos que estéis reprobados? Note lo que Pablo está preguntando. Dice, ¿no se dan cuenta quién están ustedes? ¿No se dan cuenta quién vive en medio de ustedes? Ustedes sin duda forman parte de la iglesia, pero la iglesia no se edifica sola. La iglesia no vive por sí misma. La iglesia vive porque Jesucristo debe estar inmiscuido en ella en una forma gloriosa, especial, santa, donde le damos la vital importancia, la dignidad que Él se merece. Por lo tanto, él dice, no se dan cuenta quién está entre ustedes, quién está habitando. A veces cuando una iglesia se vuelve murmuradora, chismosa, carnal, cuando comienzan a suceder los adulterios, las fornicaciones, cuando comienzan a suceder las divisiones, los revanchismos, las amarguras, los celos amargos, las iras incontroladas, entonces eso está queriendo decir que la iglesia ha perdido la sensibilidad, que la iglesia no está siendo sensible a entender quién está habitando en medio de ellos. Sin duda sabemos que Dios a través de su Espíritu habita, o Jesucristo a través de su Espíritu habita por la fe en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de esa realidad, que el Espíritu vive en medio nuestro y Él quiere lo mejor. Él quiere avivarnos, Él quiere transformarnos de gloria en gloria, Él quiere reactivarnos, pero cuando estamos ahí insensibles a esa realidad, insensibles a esa verdad, y simplemente nos acostumbramos a un sistema de culto, entonces estamos siendo insensibles y no dejamos actuar a aquel que quiere llevarnos de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces Pablo le habla acerca, no sean insensibles, entiendan quién está viviendo en ustedes, hónrenlo, respétenlo, ténganle el temor, porque Él quiere lo mejor para ustedes. Entonces, la insensibilidad es lo que deteriora a una iglesia, que la hace retroceder en vez de avanzar. En tercer lugar, es la negligencia. La negligencia. Porque la negligencia es un descuido. Ahí cuando el rey Joán le da la orden al sumo sacerdote para que mande a los levitas por Jerusalén y Judá, recolectando ese dinero, esas ofrendas, pero estos no lo tomaron en cuenta, no les dieron tanta importancia y no lo hicieron, fueron negligentes totales. Negligentes totales, sin duda eso hizo enojar, molestar al rey, que tiene que llamar a Joiada y le dice, no te estás preocupando de esta situación, no estás cuidando aquello que fue encargado hacia ti, que cuides el templo junto a los demás sacerdotes y los levitas tienen que ayudarte. Entonces cuando la negligencia entra en el corazón de una iglesia, cuando entra en el corazón de los creyentes, no le damos tanta importancia, sin duda, a mantener una viva espiritualidad. No le damos tanta importancia a mantener una viva consagración. No le damos tanta importancia a mantener esa vitalidad espiritual para que siempre ese poder sea activo, sea maravilloso. Cuando una iglesia vive en el poder de Dios,
cuando una iglesia vive en esa esencia espiritual, sin duda eso en alguna manera afecta a la gente, afecta alrededor del templo. La gente que puede ir pasando por fuera del templo se dará cuenta que algo está ocurriendo ahí, que no solamente griterío, cánticos, ciertas situaciones, sino que hay algo que emana a la gente a que quiera acudir a ese lugar, a entrar a ese lugar. Yo me acuerdo que cuando pastoreaba la iglesia en Rancagua, hace muchos años atrás, tuvimos un avivamiento tan grande, tan poderoso, que la gente que iba caminando por la calle en la hora del culto, de repente se veía dentro del templo y ellos preguntaban: ¿por qué estoy aquí adentro si yo iba pasando por afuera? Cuando de repente algo me atrajo hacia acá y ellos se preguntaban: ¿por qué estoy acá? Es porque la iglesia estaba viviendo un poderoso avivamiento, algo que sacudió completamente la ciudad de Rancagua en aquel entonces, aleluya, y así entonces la gente se iba convirtiendo, iba entregando su vida a Jesucristo porque había poder, no solamente discursos, predicaciones, palabras, cánticos muy hermosos, sino que había poder. Y recuerde lo que el Evangelio, Pablo dice a los Corintios mismos, que no consiste en palabras, sino que en poder. Por lo tanto, cuando la negligencia ocupa un lugar, aleluya, del descuido que se tiene de parte de los creyentes, del liderazgo y los demás, entonces la iglesia va perdiendo ese fuego, se va apagando poco a poco. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo de que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Escuche lo que Pablo le está aconsejando a ese hijo espiritual, Timoteo. Es como que le estuviera diciendo: mira, Timoteo, tú eres un carbón encendido. Por lo tanto, si eres un carbón encendido, mantente así. No te dejes apagar, no te dejes a disminuir ese fuego que hay en ti. Porque tú, mientras permanezcas encendido, mientras tú permanezcas con ese calor, con ese fuego, todo carbón que se acerca a ti, también tú lo vas a incendiar con lo que tú tienes. Lo vas a motivar, lo vas a llevar sin duda también a que se encienda. Por lo tanto, una iglesia debe tener sus creyentes constantemente ardiendo en el fuego de Dios, para que toda persona que llegue, quizás por primera vez, una visita, alguien que a lo mejor va pasando por fuera y se siente atraído, entonces los carbones que están adentro encendidos también lo van a incendiar, también lo van a ayudar para que adquieran ese fuego, y por lo tanto esa iglesia obtendrá, aleluya, cada día más y más conversos. Recuerde que el libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Y por qué el Señor añadía? Porque la iglesia estaba en fuego, la iglesia estaba en el poder, la iglesia ejercía la autoridad, y por lo tanto algo ocurría en la sociedad de tal manera que nos dice en el libro de los Hechos que la gente tenía temor de la iglesia, la respetaban por lo que sucedía en aquellas congregaciones, en aquellos grupos de hermanos que se reunían en aquel tiempo por las casas. Por lo tanto, una iglesia puede tener un templo muy bonito, quizás puede estar adornado de flores, de cosas bellas, maravillosas, pero la verdad es que cuando se pierde el fuego y se entra simplemente en una situación de acomodamiento espiritual, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos lo que hay que realizar en medio de esa liturgia, entonces estamos siendo negligentes, porque no estamos entendiendo que para que la iglesia se mantenga dinámica, activa, poderosa, depende del liderazgo, depende de los creyentes, depende de cada uno de los componentes para que esté ese fuego habitando poderosamente en medio, aleluya, de esa congregación. Entonces debemos sacar la negligencia de nuestro corazón. Y en último lugar, la insensatez. La insensatez. ¿Y qué triste ser insensato? La palabra insensato es lo mismo que decir necio. Aleluya. Y la palabra necio, que proviene de una palabra latina, significa literalmente cabeza hueca.
cabeza hueca, es decir, hay un cerebro, hay una cabeza, pero no tiene nada dentro, simplemente tiene lo exterior, tiene esa calavera, ese cerebro, pero no hay nada dentro. Eso es una persona que sin duda no tiene entendimiento, no razona, no tiene pensamientos positivos y está en esa situación de insensatez. Por eso, cuando Jesucristo escribe a las iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis capítulo 2, a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, el Señor en sus primeras palabras dice que reconoce la paciencia que tenía la iglesia, el arduo trabajo que había hecho, sin duda que había probado a los falsos apóstoles que estaban surgiendo del helenismo griego y los había hallado mentirosos. El Señor, cuando la iglesia comienza, esa iglesia primitiva, reconoce ese trabajo, ese servicio, ese denodado esfuerzo de ganar almas y de mantenerse no en un activismo espiritual, sino ejerciendo el poder del reino de Dios. Pero lastimosamente, después que el Señor halaga a la iglesia por aquellas cosas buenas y agradables, tiene que censurarla, tiene que reprenderla, tiene que, como decimos en México, jalarle las orejas. ¿Por qué? Porque le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Es decir, en otras palabras, el Señor le está diciendo: ya no soy yo lo más importante para ti. Ya no soy yo el primer amor que debe tener, aleluya, esa persona importante, relevante, en el más alto lugar, en el pináculo de la iglesia, porque es la cabeza de la iglesia. Generalmente se recurre a este versículo para decirle a un creyente que comenzó bien, pero con el paso del tiempo se acomodó y le dicen: ya perdiste el primer amor. Es como que perdiste la fervorosidad, perdiste la consagración, perdiste el deseo, perdiste la motivación. Pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo en qué lugar hemos puesto a Jesucristo, en qué lugar hemos puesto aquel que debe ser tan importante en nuestra vida para que sigamos activos, para que sigamos sin duda con la autoridad de Él, poderosos, y siempre ocurran cosas excepcionales y podamos discernir los falsos predicadores, los falsos apóstoles, los falsos hombres que por la carne actúan, y que Pablo le dice a cierta iglesia que cuyo Dios es el vientre, que lo único que andan buscando es lo monetario, que lo único que andan buscando es lo material, pero descuidan lo esencial porque no les interesa. Tienen una mirada muy corta, una mirada miope, como Pedro se lo dice a los esparcidos en el Asia Menor. Por lo tanto, cuando somos insensatos, entonces estamos no pensando bien, no estamos razonando de la forma adecuada, no estamos comprendiendo por qué somos la iglesia del Dios vivo, el cual Pablo le dice a Timoteo que es columna y baluarte de la verdad. Note lo que le está diciendo: la iglesia es columna. ¿Qué es lo que es una columna? Una columna es aquello que sostiene un edificio, una casa, un templo. Cada edificación, cada construcción necesariamente necesita columnas o pilares, porque si no las tiene, ante cualquier leve movimiento, todas las paredes y los muros se vienen abajo, porque las columnas sostienen el edificio. Por lo tanto, Pablo dice que somos columna y baluarte de la verdad. Es decir, estamos nosotros sosteniendo la verdad. No hacemos la arrogancia de tener la verdad, sino que sostenemos esa verdad, porque mientras la verdad permanezca en alto, mientras la verdad permanezca firme, mientras la verdad permanezca establecida, entonces esa iglesia será poderosa, caminará en la perfecta voluntad de Dios, caminará con todo el apoyo del Espíritu Santo, caminará con toda la aprobación del Hijo de Dios. Por eso, cuán necesario es que aprendamos a pensar de la forma de vida. Sin duda, entender que no debemos actuar alocadamente,
Quizás podemos tener cierto éxito, podemos tener cierta prosperidad, podemos haber alcanzado ciertos niveles, pero cuando nos conformamos y nos acomodamos, entonces estamos siendo insensatos, porque siempre debemos ir avanzando, creciendo, madurando, llegando, como ya les dije, a esa estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que se requiere, aleluya, cuando aprendemos a actuar en sensatez, cuando aprendemos a entender lo que es el Evangelio en toda su realidad, en todo su poder. Por eso, Joás se preocupó de restaurar el templo. Él vio que era inexorable el paso del tiempo y lo iba a seguir deteriorando si no se hacía algo urgente, si no se hacía algo inmediato. Por eso él, como se lo vuelvo a repetir, él no tenía esa función. No era parte de él, pero él se da cuenta. Él abre sus ojos, entiende la situación y ve que el templo está descuidado y los encargados de mantenerlo en una perfecta, sin duda, mantención, restauración, lo tenían totalmente descuidado. Ahora, lo importante de esto es que cuando Joás comenzó a reinar, tenía apenas 8 años. Era un niño, no era un adulto, era un niño. Y él, cuando lo sentaron en el trono porque mataron a su padre, él podría haberse dedicado a sus juegos infantiles, podría haberse dedicado, es decir, tomar livianamente la investidura que estaba teniendo. Pero no, siendo un niño, él asumió la responsabilidad. Él asumió aquello, aleluya, que era importante y que era necesario no descuidar. Entonces él, siendo ese niño, se preocupó de esta situación. El templo, la casa de Jehová, tendría que seguir descuidada y deteriorándose constantemente. Por lo tanto, él fue sensible ante esta situación. Él entendió, aleluya, que aún siendo un niño, él podía ejercer algo para ayudar a que el templo fuese restaurado. Por lo tanto, él no fue un negligente. Él miró, vio, observó y acudió de inmediato a llamarle la atención y a darle órdenes a los encargados que tienen que hacer aquello por lo cual les han puesto ahí, encomendando el cuidado de la casa de Jehová. Y por lo tanto, él no fue un insensato. No fue una persona que dijo, bueno, a mí no me importa, no me interesa, yo no tengo nada que ver con el templo, no me importa si se destruye, Dios va a castigar a aquellos que están encargados, yo simplemente me voy a dedicar a gobernar, me voy a dedicar de la nación, del pueblo, de las familias, pero no. Lo primero que él hizo en su reinado, lo primero que él hizo era reparar la casa de Jehová. Por eso, amado hermano, pastor, apóstol, creyente, tú que estás escuchando, ¿estás viendo un deterioro en tu congregación? ¿Estás viendo que la murmuración, el chisme, la apatía, cualquier otra cosa está tomando control de tu congregación? ¿Y qué es lo que haces por eso? ¿Te dedicas a ayunar, a orar, a pedir, a interceder? Joás le dijo, manda a los levitas a pedir dinero, que era necesario, porque con dinero se compran las cosas. En este caso, si le damos una aplicación espiritual, es decir, no tan solo hay que pedirle dinero a la gente para las cosas materiales y físicas, sino que para que la espiritualidad se mantenga firme y estable, sin duda no se necesita dinero, no se necesita ofrendas y diezmos, se necesita consagración, se necesita más oración, se necesita más vigilia, se necesita ayunos, se necesita tantas cosas que elevan la condición espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque tu alma se vuelve más responsable, más sensible, más, aleluya, diligente y más sensata. Por eso esta palabra importante que encontramos ahí en el libro de las Crónicas nos hace entender, abrir nuestros ojos, de que no
debemos permitir que nuestra iglesia, que nuestra congregación se vaya deteriorando, se vaya apagando el fuego, se vaya retrocediendo, porque simplemente los creyentes no han querido hacer caso de esa verdad suprema que ha llegado a sus corazones a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso les animo a que cada uno que en esta hora ha escuchado esta palabra, este mensaje, esta orientación, dése cuenta de cómo está su iglesia y en vez de quejarse en contra de uno o de otro, pues diga: yo voy a hacer algo, me voy a preocupar, voy a ser responsable, diligente, aleluya, sensato, sensible. Voy a procurar a que mi iglesia vuelva al original, vuelva al estado por lo cual Jesucristo quiere que su iglesia esté aquí en la tierra, tomando control de muchas cosas, aleluya, para que la iglesia viva, la iglesia poderosa, la iglesia eficaz pueda llevar, como es el deseo de Dios, muchos hijos a la gloria. Vamos a orar un momento. Vamos a sensibilizarnos delante de Dios. Vamos a pedirle a Él que nos ayude, que nos perdone si hemos cometido errores, si hemos faltado en alguna manera, si no hemos sido responsables, sensatos, o quizás ha habido otras preocupaciones que nos han quitado el tiempo de mantener una consagración vital. Vamos a orar no para ser activistas en el Evangelio, sino para ser edificadores y constructores de la iglesia de Jesucristo junto con su Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, esta palabra que he podido transmitir a través de este medio, a todos los que han podido sintonizar, todos los que han podido escuchar en este momento. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú obres en grande manera en cada corazón, en cada vida, en cada oyente, que sea un sacudón a nuestra conciencia, para que no sigamos en ese tren de indiferencia, de apatía, en ese tren de descuido, sino que comencemos a decir: Señor, tu iglesia debe vivir avivada, tu iglesia debe vivir en el poder tuyo, tu iglesia debe ejercer la autoridad contra toda especie de mal. Por eso, Señor, cada hombre de Dios, cada líder, cada apóstol, cada pastor, cada evangelista, cada ministerio, cada creyente, cada cantante, quien sea que participa de la iglesia, que es parte de una congregación, se dé cuenta que la vitalidad de la iglesia no depende de los otros, depende de ti, depende de ti mismo, para que esa iglesia avance y no se deteriore con el paso del tiempo, para que termine en una ruina total. Qué triste en aquellos mensajes a las iglesias de Apocalipsis, que en la última iglesia el Señor, aleluya, está fuera de la iglesia. Lo tiraron para afuera, lo echaron para afuera. Esa iglesia que se creía rica, que se creía con una buena visión, que se creía sin duda una iglesia especial, aleluya, pero el Señor la veía todo lo contrario, una iglesia miserable, una iglesia ciega, una iglesia desnuda, una iglesia pobre, aleluya, y Él le aconseja, aleluya, que tome en cuenta de esa situación, y Él termina diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ojalá escuchemos ese replicar, ese toque. Escuchemos, aleluya, aquello, para poder entonces, aleluya, entender que mi iglesia, mi congregación, en la cual participo, debe vivir para ti, tal cual tú la diseñaste, tal cual tú la deseaste. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, y que la gracia del Señor les ayude cada día. Pastor de México, a nuestro pastor Ricardo Quiroz, lo bendecimos, pastor, que sea bien bendecido junto a su congregación allí en México, escuchando la palabra que el Señor nos alienta en esta noche, que vivamos
don del Espíritu que está en nosotros, ¿verdad? Y no solamente en nosotros, sino en cada congregación podamos nosotros ser ese avivamiento, especialmente nosotros mismos, poder ser el avivamiento para avivar cada congregación donde estamos trabajando. El Señor puede inyectar de esa unción, de ese poder, nos revele día a día su palabra para hacer lo correcto. ¿Qué parte del cuerpo soy yo? ¿Soy el pilar? ¿Dónde estoy yo ubicado? ¿Cuál es la esencia que el Padre quiere para que nosotros podamos también nosotros ayudar a aquellos que están en necesidad? El poder ser ejemplo, como dice el Señor, que nosotros debemos de ser la sal, la luz de la tierra. Eso tenemos que ser nosotros. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que hoy día ha escuchado esta palabra, que pueda caer en buena tierra, traiga el querer, el hacer, traiga esos frutos dignos, el poder orar por nuestras congregaciones para que el Señor aviva ese fuego que está en medio de su pueblo, porque cuando carece de la unción, del poder, nos venimos y quedamos igual que aquella higuera, dando solamente hoja y no hay fruto. El Señor nos habla en esta noche y nos invita a poder nosotros juntarnos y poder preparar ese fuego para avivar el Espíritu de Dios en medio de cada una de las congregaciones. Miren, nosotros estamos acá en la 8ª región. Allá está nuestro pastor Ricardo Quiroz en México. Y el Espíritu de Dios se une a través de estas pantallas. Así quiere el Señor también que el Espíritu de Dios se una y pueda trabajar en un mismo espíritu, en un mismo querer, en un mismo ser. Yo te invito, mi hermano, en esta noche a que tú puedas considerar ¿qué es lo que eres tú? ¿Eres una columna? ¿Eres el tabernáculo? ¿Qué parte eres tú en tu congregación? Y si tú te has ido fuera, vuelve a Cristo. Yo te invito en esta noche que tú vuelvas a Cristo, porque separados de Jesús nada somos. La Escritura dice que separados del pámpano nada somos. Esas árboles, esas hojas se secan y caen. Que el Señor Jesucristo nos encuentre haciendo su voluntad agradable y perfecta, y podamos también nosotros poder fluir, poder ayudar a nuestros pastores, a nuestros hermanos, aquí donde estamos trabajando, podamos nosotros también ser ese pilar, ese fruto digno de arrepentimiento, para los que están afuera puedan ver que hay algo diferente en nosotros, que ellos quieren conocer cuál es la persona que está actuando, que está cambiando, que está transformando nuestras vidas. Les deseo las más ricas bendiciones en esta noche, que el Señor les bendiga y esta palabra haya caído en muy buena tierra. Les bendecimos, les glorificamos a través de su Hijo en cada nación donde tú estés en esta noche y hayas escuchado esta palabra. No hagas sordo tu oído, sino de atento tu oído a la voz de Jesucristo. Los bendecimos, hasta el otro lunes nos estaremos viendo, y bendigo a cada pastor de cada una de las regiones, que sean bendecidos, prosperados, y este fuego, este carbón ardiente pueda fluir, pueda agrandar este calor para que el Espíritu Santo restaure todo lo que el enemigo quiera destruir en cada una de las congregaciones, en cada vida, donde quiera que esté. El Padre dice que Él te invita, Él no juzga tu vida, sino Él te insta a que te levantes y busques. Así que shalom, bendiciones para todos ustedes, bendecidos, y nos estamos viendo el otro lunes. De Pastor en Conquista nos despedimos el uno para con el otro. Bendiciones.